Hola, buenas tardes. Soy Maricel Hexman y hablo de numerología y astrología. Esta vez para proponerles que veamos qué es lo que va a pasar en esta casa 6 de Argentina que tiene que ver con el trabajo. Por eso mi pregunta fue si viene tiempo de desempleo y de mayor pobreza en Argentina. Y lo quiero responder desde la astrología, explicando un poco los tránsitos que se están dando y también hacer un poco de historia y cómo se vienen repitiendo determinados patrones en la carta natal de la Argentina y obviamente lo estamos pasando todos, ¿no? Todos los argentinos. Antes de comenzar, los invito a compartir si les gusta, suscribirse a mi canal, a darles like, porque es importante para seguir creando contenidos para ustedes. Y ahora un poco para pasar a todo este tema que me pareció muy interesante traerlo en este momento, con la carta natal de Argentina del 9 de julio de 1816 en Tucumán, que está rectificada por varios astrólogos, entre ellos Eloy Dumont, y que funciona muy bien porque al estar rectificada quiere decir que el acta fundacional es en el horario correcto, funciona muy bien, tiene que ver con esto de que todo lo que está sucediendo obviamente está muy marcado en la carta. Yo específicamente no voy a hablar de todo lo que trae la carta natal de Argentina, sino de esta pregunta que hice, si en este tiempo que viene va a haber mayor desempleo y mayor pobreza, obviamente, porque una cosa está atada a la otra. Y me voy a detener en hablar de la casa 6 que se encuentra en Piscis en la carta natal argentina. Cuando hablo de este caso de la casa 6, en la casa 6 en un país está la salud pública, toda la cuestión sanitaria, los trabajadores de la salud, en realidad están todos los trabajadores, están los funcionarios públicos, también el ejército, todo lo naval, porque estamos hablando también de Piscis, los cuerpos policiales, los bomberos, los rescatistas, los trabajadores y empleados en general. También la casa 6 habla del empleo, del desempleo, de los animales. Y obviamente todos los planetas que están en esta casa van a hablar de salud, de trabajo, de economía o del mercado laboral específicamente. También de la salud de las personas, de quizás algún evento importante que se dé lugar, que tenga que ver con el trabajo. Y en general todo lo que tiene que ver con salud. También la casa 6 está ligado al servicio y a las rutinas. En este caso, Argentina tiene la casa 6 en el signo de Piscis, que habla de un enfoque de trabajadores que tienen que ver con el servicio, con la compasión, porque estamos hablando de que a Piscis lo rige Neptuno y habla de compasión, de sensibilidad, de tendencia a ayudar al otro, esto de que los trabajadores de salud ayudan, que los trabajadores en general ayudan al otro. Y bueno, todo lo que tiene que ver con el idealismo, ¿no? En el trabajo. Y también con una necesidad de hacer trabajo social. ¿Mm?
de que haya sensibilidad en el trabajo. De eso también habla este Piscis en casa 6 en Argentina. Que haya una percepción importante en todo lo que tiene que ver con el trabajo, que haya un estado emocional donde la compasión y la empatía por el otro sea importante. Mucha creatividad en el día a día, habla esta casa 6 en Piscis, y obviamente también muchos desafíos, porque Piscis es un signo mutable, adaptable, pero que no tiene límites, ¿no? Falta de límites claros. Entonces, puede haber dificultades en las organizaciones, en las estructuras. Y por supuesto, como ya dije, todo lo que tiene que ver con salud, por eso creo yo de que en Argentina todo lo que tiene que ver con la salud mental, psicólogos y todas las cuestiones holísticas que han surgido en este último tiempo, se ven muy claras con este Piscis en casa 6. Ahora bien, este Piscis en casa 6 también tiene dos planetas importantes que son importantes para marcar. Por un lado, yo voy a ver si lo marco, tenemos que tiene a Plutón, Plutón en Piscis, y tiene también a Quirón. Al lado de Plutón también está Lilith, todo en Piscis. Estos planetas, sobre todo Plutón, es un planeta muy importante que está en un gran trígono al Sol de la Argentina. El Sol de la Argentina en Cáncer, obviamente porque nació el 9 de julio, un Sol que representa al gobierno y que al estar en trígono está haciendo un buen aspecto este Plutón al gobierno. Obviamente la Argentina se fundó en luna llena, un sol en oposición a la luna y la luna en Capricornio que está en exilio, que representa al pueblo. Esto habla, esta oposición de sol-luna, habla de alguna manera que a veces nos enamoramos de nuestro gobernante, y nuestro gobernante es muy importante porque está justamente en lo más alto, y al estar ahí, ese sol me está marcando que buscamos siempre gobernantes que de alguna manera tengan autoridad y de alguna manera nos protejan, pero quizás en esta luna llena lo que sucede después con esa luna en Capricornio, en exilio, es que nos lleva a ya no enamorarnos tanto y comienza el conflicto. Pero bueno, no me quiero detener ahí, me voy a detener en el planeta, en los planetas que están en Piscis, en esta casa 6 de los trabajadores. Plutón se encuentra en esta casa y rige las grandes transformaciones, la regeneración. Plutón es el planeta de vida y muerte. Es también el trabajo organizado, las grandes empresas, la riqueza, donde está Plutón está el poder también, los grandes poderes económicos. En el caso de la salud, hablamos obviamente de la cirugía, de todo lo que es forense, Plutón habla del inframundo también, y todo aquello que está oculto, lo secreto, lo oculto, lo encubierto, las labores de inteligencia, la corrupción, las dictaduras, obviamente, todo eso tiene que ver con este Plutón, pero Plutón en esta casa también habla del poder, de alguna manera, como estamos hablando de la casa del trabajo, habla del poder, en este caso, de los sindicatos,
por ejemplo, de los sindicatos, de los trabajadores. No tengo que olvidar también que al lado, justo al lado, en conjunción, como decimos, se encuentra Quirón. Y Quirón, en esta casa 6, habla de la herida, que puede hablar obviamente de todo lo que tiene que ver con las enfermedades, pero también habla de lo que somos los argentinos en cuanto a buscar sanación a determinadas enfermedades. Quirón acá habla del área de dolor, de la herida, pero también obviamente de la sanación y del crecimiento a través de las experiencias, de todo, habla también de la sanación, del servicio, de los temas de salud pública. Por eso creo que si bien es un área de dolor y de crisis, a veces en el sistema de salud, porque puede indicar cuestiones o problemas crónicos que tenga los servicios de salud y los hospitales, también habla de un gran potencial de mucha sanación y de reformas en el sector de salud, que a veces las experiencias pueden ser dolorosas, pero que se llevan a cabo mejoras y avances que dan bienestar al pueblo. Entonces, esta posición de Quirón en la Casa 6 de los Trabajadores eh, habla también de explotación a veces laboral, de injusticias y quizás también de necesidad de reformas para promover de alguna manera el bienestar de los trabajadores y con soluciones un poco compasivas como también lo holístico. Fíjense que Argentina es uno de los países donde más cantidad de psicólogos hay y la gente obviamente que puede se psicoanaliza o hay terapias alternativas. Hay en este Quirón, en Piscis, en esta casa del trabajo, una energía de mucha empatía, sobre todo al servicio público y a la necesidad de atender a los vulnerables. Y eso habla mucho de cómo somos los argentinos, ¿no? Tiene que ver con esta ayuda a veces comunitaria del que sufre. Como dije, Plutón, que se encuentra en esta casa, habla de transformaciones profundas que se dan siempre en salud pública y también en condiciones laborales, o sea que como que vamos en un vaivén. Este Plutón y tanto Quirón se encuentra en un gran trígono al Sol, que representa obviamente al líder, al presidente en este caso, indica que las autoridades son capaces de poder manejar de manera efectiva a este poder que surge en los trabajadores. Y esto también habla de cómo los sindicatos, que en este caso están representados por Plutón, llegan a acuerdos con los gobiernos que están liderando frente a transformaciones que ha sufrido el pueblo argentino. También este Plutón habla de políticas innovadoras, de transformaciones que se van sucediendo. La energía de Piscis a veces sugiere transformaciones que tienen que ver siempre con un enfoque un poco más compasivo. Recordemos que el Sol, al estar en trígono a la casa 10, el Sol que representa la autoridad, el gobierno, tiene que enfocarse en un bienestar, como es en Cáncer, un bienestar a la familia, a la seguridad y a la protección, a ser nutricio. Por eso es que siempre los argentinos buscamos un papá, una autoridad que nos proteja, porque emana de esta carta. Regente de la casa 6, de los trabajadores, como dije, es Neptuno, y Neptuno se encuentra en el signo de Sagitario en la casa 2,
y está formando una tensión o lo que llamamos una cuadratura. Y a la vez, este Plutón en casa 6 con este Quirón hace esa cuadratura. Entonces, la transformación profunda que requieren los trabajadores, el poder oculto que hay, y este Neptuno que se da en esta casa 2, que representa un poco la ilusión, la inspiración y también tiene que ver con la espiritualidad, y Neptuno confunde, está de alguna manera hablando de que relaciona las condiciones laborales de la casa 6 y los servicios con los valores, la economía, los recursos que están en esta casa 2. Esta tensión, cuando se activa, lo que produce es una gran necesidad de transformar las condiciones laborales y los sistemas de salud pública. Generalmente se activa obviamente con otro planeta y ahí se producen transformaciones, se producen desafíos significativos que en algunos casos llevan a confusión. Recordemos que la casa 2 es la gestión de los recursos de la economía del país. Como este Neptuno a veces no es muy claro, es confuso, es engañoso, quizás estos valores de la economía materiales están influenciados por estos idealismos y surgen malas administraciones o ideologías utópicas. Ahora bien, cambié la pantalla y acá voy a explicar un poquito qué es lo que está pasando ahora. Yo acabo de decir que a veces cuando hay un planeta que pasa por el lugar de la casa 6, si estamos hablando de planetas obviamente importantes, activan todo lo que está pasando, en este caso, en la casa de los trabajadores. Dentro tenemos la carta natal argentina y por fuera de la carta natal argentina están todos los tránsitos en el cielo hoy. Si vemos, está para hoy 18 de junio del 2024. Yo voy a ir un poquito más para atrás, porque voy a ir precisamente, vamos a correr de acá 2 meses y voy a marcar el planeta que para mí, en este caso, está marcando, acá lo marco, Saturno, que ya está en Piscis desde comienzo de año. En abril del 2024 entró en la casa 6, la casa de los trabajadores, de los sindicatos, de la salud pública, de los argentinos. ¿Y por qué es tan importante este Saturno y esta entrada? Saturno es el dios del tiempo, es el símbolo del tiempo, de la estructura, de la disciplina, de las lecciones kármicas también de alguna manera. Esto de marcar qué estuvimos haciendo bien y qué es lo que no está bien. Entonces ahí nos pone un freno. En Piscis, que Piscis es totalmente el mar, el océano, no hay límites en Piscis. Entonces, estamos hablando que nos está poniendo en esta casa 6 muchos límites. Saturno cada 29 años, 30 años, 29, 30 años, retorna a su lugar. En este caso, fíjense, nosotros tenemos a Saturno, la Argentina tiene a Saturno, perdón, en el grado 23 de Acuario, ya hizo su retorno
entró en Piscis y ahora, en esta entrada en Piscis, está marcando de alguna manera lo que estamos viviendo. Y para eso, ¿qué es lo que produce Saturno en la entrada en la casa 6? Cuando Saturno entra en la casa 6 de un país, lo que está pidiendo es que todo lo que refiere a esa casa 6, la administración pública, los trabajadores, la salud pública, todo lo que es servicio, sea responsable y se organice. Entonces, promueve de alguna manera la necesidad de estructura, de disciplina y de que haya eficiencia. Y es como tomar un examen y decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó en este tiempo? ¿Por qué las cosas no están ordenadas? Para eso, fíjense que está pidiendo también reformas, porque Saturno yo dije que es la disciplina, es el orden, es el señor del tiempo, es el que nos da, nos limita en esta casa y mucho más en Piscis, que Saturno en Piscis también habla de pérdidas. Entonces, pueden surgir determinadas reformas. Yo para ver cuándo fue la última vez que Saturno entró en el signo de Piscis, me fui un poquito para atrás. Saturno pasa por ahí más o menos entre 29 y 30 años. Y vamos a hacerlo con ustedes, vamos a ir para atrás. Yo acá lo tengo marcado. En el año que entró en Piscis Saturno fue en febrero de 1995. 1995 vamos a poner. Fíjense, acá está Saturno a 13 grados, un poquito después, vamos a ver un mes más, ya está a 16 grados, acá está entrando en el signo de Piscis. ¿Y qué es lo que estaba pasando en ese momento? Fíjense acá, ya Saturno está en el grado 20, está arriba de Quirón, arriba de, prácticamente ya va a estar arriba de Plutón. Vuelve a formarse, que es un poco lo que yo les decía, que activa la cuadratura que nosotros naturalmente tenemos, que es esta cuadratura, la activa a este Neptuno, que es el regente de la casa 6, la activa, y al activarla, obviamente, esta cuadratura que la tenemos desde la carta natal, produce todo lo que fue sucediendo en el año 95. Pongo en contexto qué estaba pasando en la Argentina en el año 95, cuando Saturno ingresa en el signo de Piscis. Estaba como presidente Carlos Menem. En 1991, desde la economía, el país comienza con el plan de convertibilidad. Yo debo decir que soy contadora, entonces, bueno, todo el tema de economía me gusta. Y en ese momento se da el plan de la convertibilidad, que establecía una paridad fija entre el peso y el dólar estadounidense. Y al poco tiempo, en 1995, justo cuando Saturno ingresa al signo de Piscis de la carta natal de Argentina, de la casa 6, Argentina ya estaba atravesando una crisis económica en el 95, que fue el efecto tequila que se dio la crisis financiera en México y que obviamente a nosotros nos comenzó a afectar día a día. En febrero del 95,
justamente cuando Saturno ingresa a Piscis, la desocupación o la pobreza en realidad ya había aumentado significativamente. Y en mayo del 95 también la desocupación había aumentado. En Argentina la tasa de desempleo en esa época, en el 95, alcanzó el 18,4% aproximadamente y en ese momento fue la más alta de la historia. Y la pobreza pasó en el año 95 del 22% al 30%. Bien. También podemos ir un poquito más atrás para saber qué pasó en esta historia que nos va contando el cielo y que tiene que ver con todo lo que ha ido viviendo Argentina. Si nos vamos a enero de 1966, voy a poner acá, enero de 1966, fíjense que Saturno también estaba ingresando a Piscis, que representa la casa 6 de los trabajadores, los sindicatos y demás de la Argentina. ¿Y qué estaba pasando en ese momento, en el contexto de ese momento histórico, digamos? En 1966, Argentina ya vivía también un problema complejo, golpes de estados, gobiernos militares, gobiernos civiles, todo ahí dando vuelta. Justamente en ese año se da un golpe militar donde se derroca a Ilia y el presidente que asume es Onganía, inaugurando también un tema de dictadura, ¿no? Conocida como una revolución argentina que se dio en contexto, ¿no? Fue en junio de 1966 que se da, que Onganía derroca a Ilia. ¿Y qué venía a hacer esta dictadura? Venía a modernizar la economía de alguna manera, ¿no? Entonces esta dictadura implementa políticas económicas, vienen reformas industriales, fíjense la entrada de Saturno por la casa 6, reformas industriales, financieras, tratando de nuevo de intentar controlar la inflación. Esto lleva en ese momento a pobreza, obviamente que la población, estamos hablando de mucha menos cantidad de población. No tengo específicamente cuánto era el valor de la pobreza o la desocupación, pero sí se decía de que era importante, había desocupación industrial, porque bueno, Onganía tomó un tema de competitividad. Después había condiciones en los barrios preocupantes, comienzan a surgir los asentamientos informales en Buenos Aires, problemas con acceso a servicios, todas cuestiones económicas de la época y si no me equivoco, bueno, esto siguió y había cambios entre económicos y políticos que llevaban a que, si bien ese gobierno militar quería modernizar la economía, ¿a costa de qué? A costa de aumentar la pobreza y el desempleo. Fíjense que ya hemos visto cada vez que Saturno ha entrado a la casa 6. Yo me puedo ir un poquito más atrás también en el tiempo y puedo ir a otra época, a 1933,
pero tampoco tengo demasiado, que también sucede la crisis de, en este caso, en 1933, que serían 30 años antes, que también Saturno pasó por ahí, surge afuera la crisis del 29, que fue una crisis global. También el país venía mal, pero no hay muchas estadísticas sobre lo que estaba sucediendo, si bien se decía que sí había muchos problemas económicos entre los trabajadores. Bueno, vamos a ir ahora a lo que está sucediendo en la Argentina hoy. Si yo pongo 18 de junio de 2024, obviamente voy a hablar de que se vuelve a activar esta cuadratura. Saturno se posiciona, ya está en el grado 19, arriba de Quirón y de Plutón. Neptuno, que está en tránsito en el grado 29, ya pasó por arriba de Plutón. Y fíjense que cuando pasó por arriba de Plutón, esto es increíble porque los sindicatos, Neptuno lo que hace es confundir. Y arriba de Plutón, en la época de Alberto Fernández, en la época de en todo ese periodo, es como los que sindicatos se mantuvieron totalmente callados. Ahora perdón, Neptuno se aleja. El próximo año ya va a entrar en Aries, pero va a seguir en la casa 6 de los trabajadores, alejándose obviamente, y ahora los sindicatos es como que vuelven a escucharse sus voces. Por otro lado, si vemos hoy qué está pasando en la Argentina con respecto al tema del desempleo y con respecto al tema de la desocupación, estamos hablando que si bien desde el 2020 con el COVID hubo políticas complicadas, porque bueno, esto pasó en el mundo, la inflación es alta, hay muchos problemas económicos, pero fíjense que hay una pobreza hoy que se mide aproximadamente en un 57%, y la desocupación también es bastante elocuente para esta fecha. Estamos hablando, ahora dicen que es el 57%, aunque dio un trimestre de un 40%, pero la tasa de desocupación era aproximadamente un 7%, pero esto creo yo que va a ir en aumento, comparada con la de 1995 es menor. Pero mi pregunta en esto que quiero hablar es, bueno, ¿va a aumentar la desocupación y va a aumentar la pobreza? Y bueno, visto desde de lo que estoy explicando, y sí, Saturno ya hizo el ingreso, ya está ahí en 19 grados, ahora va a retrogradar y después comienza a ir directo. Si vemos, a ver, fíjense que en julio, voy a sacar esto para que voy a sacar esto que molesta para que ustedes puedan ver bien. Voy a borrar. Acá tenemos a Saturno. En julio ya ahí está retrógrado, quiere decir que va a volver atrás. En agosto ya está en 17 grados, arriba de Quirón. En septiembre, 15 grados, vuelve a la casa 5, pero está en el límite de las 6. En octubre, 13 grados. En noviembre, 12 grados, vuelve, pero ya tocó. Y en diciembre ya comienza de nuevo directo. Esto me está hablando que
Fíjense, en enero ya están 16 grados de nuevo, comienza directo. Febrero ya 19 grados. Marzo va a estar en 22, ya tocando a Plutón. Lo que yo veo es que se está cumpliendo lo que ha estado pasando en todos estos años en la Argentina. Cada vez que Saturno ha pasado por ahí, se vienen reformas a nivel laboral, como ha pasado en todos estos años que he ido marcando. Se vienen pérdidas de trabajo, con la gran diferencia que la pobreza es mayor a lo que era en el 66, a lo que era en el 95. Entonces es como muy complejo de ver desde la cuestión económica. No me quiero basar en eso. Quiero decir que esta carta de Argentina, cada vez que Saturno pasa por ahí, nos está diciendo, bueno, las cosas no están bien, reforma nuevamente. Pero también eso trae aparejado desocupación y mayor pobreza. Ese es un poco el análisis que les quería traer. Espero haya podido ser clara. Me gusta investigar y ver lo que pasa, independientemente del gobierno que está, en este caso. Eso lo podemos hablar en otro momento. Puedo hablar de la asunción del presidente Milei, y quizás se van a dar otras connotaciones diferentes a las que fueron en el 95, pero las reformas están. La ley base se aprobó por lo menos en una primera instancia en senadores, tiene que ir a diputados, y esto está marcando lo que viene para la Argentina. Pero no deja de sorprenderme que cada 30 años, y estamos peor que antes, Saturno va a pedir más disciplina, más orden, y esperemos que esto que viene de desempleo, de desocupación y de pobreza, me equivoque literalmente, o esta carta no lo muestre tan así, pero creo que se vienen épocas de movimientos con respecto a los trabajadores. Recordemos que Plutón está ahí, Plutón rige los sindicatos, ya Neptuno se fue, no lo toca más. Plutón rige los trabajadores también. Quirón está de alguna manera para sanar, y creo que vienen tiempos complejos desde esta casa 6 de la Argentina. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal, le des like, compartas, comentes, porque es importante para mí dar esta información, y también saber del otro lado la recepción, y poder llegar a un intercambio. Muchísimas gracias, espero les haya gustado. Es la primera carta que hago, seguramente van a venir otras. Muchísimas gracias por estar ahí. Como digo siempre, bendigo tu camino, co-crea tu realidad y sé luz. Muchas gracias.